Buenos días, mi nombre es María Camila García y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Ambientes de aprendizaje en la alternancia educativa. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiendo al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Y si nos acompañan por Facebook a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volverlo a ver y compartir. El día de hoy nos acompaña como anfitriona del evento Lisette Sea, subdirectora de referentes y evaluación de la calidad educativa. Lisette, buenos días. Un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar esta actividad. Lisette, Hola, hola, buenos días. buenos días, ¿Me Lisette. Te damos la escuchan? palabra. Gracias. Buenos días para todas y para todos nuestros asistentes. Agradecerles inmensamente por encontrarse con nosotros nuevamente en este espacio de webinar que se orienta desde la Dirección de Calidad del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional. El día de hoy tenemos un espacio muy interesante con la doctora Marcela Jarpa. La doctora Marcela Jarpa es doctora en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en lingüística aplicada y licenciada en educación por la Universidad de Playa Ancha. Actualmente es directora de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es docente universitaria de carrera en educación básica, co-investigadora de Fondesit, en formación de lectores y de formadores de lectores que buscan satisfacer una necesidad de comprensión de los niños y cómo pueden ayudar a los educadores en este fin. Es coinvestigadora de Fondecid en Nuevos Desafíos para la Educación en Chile, apoyos a la vida independiente de adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo, y es investigadora asociada del Núcleo de Accesibilidad e Inclusión, eh, investigadora asociada del Núcleo de Lenguaje, Cognición y Prácticas Pedagógicas. Marcela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del Ministerio de Educación y a todo el equipo de la Subdirección de Referentes que se encuentra al frente, obviamente, de estos procesos y que estamos buscando cada día llegar de manera más asertiva con apuestas pedagógicas que enriquezcan y fortalezcan el desarrollo de las prácticas pedagógicas de los educadores en nuestro país. Marcela, muchas gracias y bienvenida. Buenos días, Lisette. Muchas gracias a ustedes por pensar en mí, por invitarme. Agradezco a la Unidad de Formación Continua de la Universidad de los Andes y al Ministerio de Educación de Colombia por esta invitación y sobre todo agradezco muy sinceramente a todos los profesores y profesoras que se están conectando, que ya están conectados en este momento, porque evidentemente todos queremos, ¿cierto?, avanzar en esta etapa, ¿cierto?, de alternancia educativa y educación en pandemia. Lo que les voy a compartir a continuación es una conferencia, un webinar, ¿cierto? Que tiene que ver fundamentalmente con, voy a compartir pantalla acá en este momento. Acá. Y lo primero que voy a hacer es pedirles o contarles un poco en qué va a consistir esta presentación. Vamos a utilizar para la presentación el PeerDic, que es una aplicación que estoy seguro que los que no la conocen la van a amar, ¿cierto? Porque es una aplicación que te permite conectarte a distintos dispositivos a la sesión de clase, o en este caso el webinar, y adquiere, ¿cierto?, la forma del dispositivo. Entonces yo ahora voy a dar acá en la esquina derecha, ¿cierto?, Start Lesson, y les va a aparecer en esta pantalla
una clave, ¿cierto? Con una dirección de internet que yo les voy a pedir que vayan a ella, porque eso nos va a permitir estar conectados y efectivamente hacer algunas interacciones mediante la pantalla, que es el foco, ¿cierto?, que tiene este webinar. La idea no es que sea solamente un espacio de traspaso de información, sino que también sea un espacio para poder conocer sus experiencias formativas, sus prácticas, sus análisis que pueden tener del recorrido de esta presentación. Entonces vamos a partir ahora. Entonces les voy a pedir, por favor, a cada uno de ustedes, los que nos están siguiendo, ¿cierto?, en este webinar, los que también están en línea, que vayan en la dirección que va a aparecer a continuación en la pantalla. Entonces demora un segundo, que es jointpd.com. Entonces vayan y escriban, ¿cierto?, en el Google o en el buscador de su computador, de su celular, joinpd.com, y luego a continuación escriban, ¿cierto?, esta clave de acceso que es RID SAR, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, acá dice Start Class, eso significa que muchos de ustedes o algunos de ustedes ya se están conectando a esta aplicación. De aquí en adelante, toda la presentación completa va a estar en línea, ¿cierto? Y va a ser interactiva. Hay un par de slides, ¿cierto?, que efectivamente va a solicitar que ustedes puedan comentar, preguntar o escribir algunas opiniones según la indicación que se dé. Entonces, a partir de ahora, vamos a comenzar. Ahí abajo estamos viendo, ¿cierto?, que hay 13 estudiantes conectados. La idea de trabajar con esta aplicación es que ustedes in situ puedan ver su usabilidad, sobre todo para la alternancia educativa, para trabajar ¿cierto?, en el mismo momento con estudiantes en clase, presenciales o con estudiantes en sus casas. Así que a continuación voy a partir. Bien, la presentación de hoy, el webinar de hoy, de lo que yo les voy a hablar esta mañana, tiene que ver fundamentalmente con ambientes de aprendizaje para alternancia educativa. Mi ámbito de trabajo es la didáctica del lenguaje, por lo tanto lo que ustedes van a ver como ejemplos, algunas de las cosas que vamos a conversar, tiene que ver fundamentalmente con el ámbito de la lingüística y de la escritura y de la comprensión. El recorrido de la presentación, ¿cierto?, tiene 4 puntos centrales. Primero vamos a hacer un brevísimo análisis de lo que es la enseñanza en modalidad remota o en alternancia. Ya ahora estamos pasando en varios países de América Latina a esta idea de hibridismo o alternancia educativa, donde tenemos un porcentaje de estudiantes adentro de la sala de clase y otro porcentaje de estudiantes conectados de forma remota. Vamos a hacer un análisis de qué ha significado, ¿cierto?, este año, prácticamente año y medio ya, en lo que ha sido enseñar en pandemia y en modalidad remota. A continuación vamos a ver algunos elementos desde mi perspectiva que son claves para poder planificar la alternancia para el trabajo de aula. Vamos a revisar un par de experiencias de aula en alternancia educativa y una reflexión final. Entonces, lo primero que les voy a pedir, ¿cierto?, es que ahora empieza, ¿cierto?, esta interactividad de la plataforma del PIRDIC y dice qué ha sido lo más complejo para enseñar en modalidad remota durante la pandemia COVID-19. Entonces les voy a pedir que ustedes a continuación en su dispositivo, ya sea tablet, celular o computador, ¿cierto?, puedan contestar esta pregunta. Y vamos a ir viendo, ¿cierto?, acá, cuáles son sus respuestas. Si ustedes se fijan, acá dice llegar a los estudiantes sin medios tecnológicos, la falta de conexión y de acceso, identificar los recursos educativos más apropiados para movilizar los aprendizajes, fórmulas matemáticas, la disciplina. Muchos estudiantes no tienen posibilidades de conexión a Internet, mantener la atención de los estudiantes, conseguir que participen, adoptar las planeaciones a los recursos tecnológicos con que disponemos. Voy a leer un par: falta de conectividad de equipos tecnológicos, las dificultades socioeconómicas de los estudiantes, dificultades de conectividad, las características macroscópicas de los hongos, llevar los aprendizajes de los estudiantes que no tienen conectividad, superar la brecha de conectividad, alternancia con la vida familiar, problemas lectores, conectividad, adaptaciones del currículum, falta de contacto físico. Si ustedes se fijan, in situ, esta aplicación lo que hace, o esta forma de trabajar interactivamente, va entregando información inmediata respecto del feedback que podemos tener de los estudiantes en torno a un tema. Y acá ustedes lo pueden ir viendo, ¿cierto? Y muchas de las temáticas que ustedes plantean acá
son efectivamente los ámbitos de acción que implican un análisis distinto de esta realidad educativa en pandemia. Voy a volver a la diapositiva central y les agradezco a todas aquellas personas que efectivamente compartieron su punto de vista y su experiencia desde esta pregunta. Vamos a volver acá. Si ustedes se fijan, dicen, wow, eso es como un mapa sinóptico, ¿cierto? Gigantesco. Y justamente este mapa, que lo vamos a desagregar a continuación, tiene los puntos centrales desde nuestra perspectiva de análisis que hemos hecho acá en el grupo de investigación nuestro, que ha significado enseñar en pandemia. Y efectivamente, enseñar en pandemia tiene, desde nuestro punto de vista, 4 ejes centrales que tenemos que conocer, analizar y evaluar para poder avanzar. Un punto de vista, ¿cierto?, es la modalidad, los nuevos roles que hemos ido adquiriendo, los efectos de esta modalidad de enseñar en modalidad remota o en alternancia educativa, y cómo ha ido cambiando o se ha visto la obligación de moverse este currículum. Entonces tenemos un nuevo currículum. Entonces tenemos 4, podríamos decir, ejes o temáticas centrales que vamos a analizar brevemente: los nuevos roles que hemos asumido, las nuevas modalidades que hemos tenido que acceder, ¿cierto?, que utilizar, un nuevo currículum. La mayoría de los países del mundo y de América Latina, ¿cierto?, no hemos visto la necesidad de priorizar algunos objetivos de aprendizaje y cómo esto ha impactado, ¿cierto?, en nuestras clases y en todo lo que implica la planeación de estas clases. ¿Y cuáles son los nuevos efectos que esto puede tener, ¿cierto?, o que ya está teniendo o que tuvo respecto de mi práctica de aula? Vamos con el primero, ¿ya? Los nuevos roles. Es interesante reconocer, y seguramente cada uno de ustedes lo sabe perfectamente bien porque trabajan en aula, que en este momento hubo un traspaso, ¿cierto? Se cedió el espacio del aula física a un espacio de aula virtual. Y en este espacio de aula virtual nos hemos encontrado con un actor nuevo adentro del aula o de la pantalla virtual o de la clase virtual, que son las familias. Entonces, evidentemente, cuando estamos adentro de estas clases virtuales, se incorpora un actor nuevo a estas clases. Y muchas veces ese actor que se incorpora no solamente es nominativo, sino que es de actuación. Claro, es indudable pensar que siempre las familias han tenido un rol preponderante en la formación o en la educación de nuestros hijos, de nuestro sistema escolar, pero hoy en día este rol de la familia ha sido mucho más concreto y mucho más evidente. Por ejemplo, desde tener a las familias al lado de nuestros estudiantes cuando estamos haciendo las clases en pantalla, hasta, ¿cierto?, poder conectarnos con ellos por WhatsApp. Por lo tanto, el rol de la familia en el aprendizaje de los estudiantes ahora requiere un rol activo. Muchas veces las cosas que nosotros hacíamos en clase, en presencialidad, hoy tienen que hacerlo los padres, las madres, los tíos, los hermanos mayores o algún adulto, en el caso de los niños más pequeños, que esté con ellos. Y en el caso a lo mejor de los niños más grandes, de enseñanza media, educación secundaria, han necesitado quizás algún locus de control externo, ¿cierto?, que les permita o que les indique que se concentren, que no trabajen en otras cosas, que se levanten, que estén interactivos. Entonces, el rol de las familias en esta nueva mirada de clase en modalidad remota ha sido relevante. ¿Qué pasa con este rol de la familia? Como les decía yo, hay una nueva responsabilidad que está sujeta, ¿cierto?, al tiempo y al material. El tiempo de acompañamiento que las familias pueden tener o que deberían de tener en esta modalidad remota. De aquí es necesario, ¿cierto?, que como colegios, como comunidad educativa, nos pongamos de acuerdo qué vamos a pedirles a la familia. Algunas personas, ¿cierto?, o algunos establecimientos han declarado transversalmente y de forma bien explícita que el tiempo que la familia tiene que acompañar a los estudiantes, sobre todo los más pequeños, está de la mano, ¿cierto?, de la cantidad de horas de clase. Y en otros casos se ha dejado ese espacio con mayor libertad. Ahí cada familia, cada establecimiento debería de decidir si va a hacer una declaración explícita de acompañamiento o más bien lo va a dejar implícitamente. Otro elemento importante es el material, ¿ya? Evidentemente, sobre todo en los casos que cada uno de ustedes planteó recién en la diapositiva, muchos de nuestros estudiantes no cuentan con dispositivos de conexión. Y en algunos casos el único soporte, ¿cierto?, de vinculación pedagógica pasa a ser el celular, ¿ya? ¿Qué pasa con el celular? El celular se transforma, ¿cierto?, en el soporte pedagógico que vamos a tener para poder conectarnos con los estudiantes. Y por lo tanto, es el celular el medio por el cual yo traspaso esta información.
un audio, un video, una fotografía del libro, una fotografía de la guía, un video de los niños o de los estudiantes haciendo alguna actividad. Y en el caso de los más pequeños, ¿cierto? A lo mejor en educación preescolar, en educación primaria, este soporte tecnológico como el celular se transforma en un vínculo que manejan los padres y no manejan de forma autónoma a los niños. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Ya? Evidentemente la innovación. Nos hemos visto forzados con una velocidad enorme a buscar nuevos canales, nuevas herramientas y nuevos vínculos para poder hacer que nuestras clases efectivamente tengan un pequeño impacto o un gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Buscar nuevos canales. Como les decía yo, no todos tenemos, ¿cierto? O no todos nuestros alumnos tienen la conectividad o el soporte tecnológico para entrar a las clases. Entonces ahí cada uno de nosotros ha tenido que adaptarse. Vamos a trabajar con celulares, vamos a trabajar con guías, vamos a tener que ir a dejarles cierto el material en papel a los colegios, en algunos casos los sectores rurales, los mismos profesores, por lo menos acá en Chile, han debido movilizarse a los pueblos, a las casas de los estudiantes, a entregar las guías, los trabajos, las tareas en papel, porque tampoco cuentan con este medio tecnológico. Y los estudiantes quedan efectivamente acá en un nuevo rol también, que ese rol de alguna otra forma está directamente vinculado o el efecto directo lo van a tener el docente y la familia. Que también pasa con los profesores. Vamos a tener o hemos tenido que planificar, ¿cierto?, en un ambiente completamente nuevo. Probablemente la educación bilearning, educación a distancia, era algo que siempre hemos hecho, pero lo hemos hecho de adulto, cuando uno ha querido, ¿cierto?, hacer una formación continua. Pero no lo habíamos hecho con los niños. Una formación bilearning en educación escolar, primaria o secundaria, era algo que de alguna otra forma estaba poco explorado. Y hoy en día hemos tenido que enfrentar nuestra educación bilearning de forma muy, muy abrupta. Por lo tanto, aquí hay que considerar la forma en que vamos a evaluar, qué tipo de interacción vamos a tener con los estudiantes, qué actividades interactivas vamos a hacer, qué contenidos y materiales vamos a tratar. Y estas actividades interactivas, por ejemplo, una de ellas es la que yo le estoy proponiendo hoy, usándola, que es esta aplicación de Peerdic, que permite justamente esta interactividad. Y por lo tanto, nuestro foco, el foco de los docentes, ¿cierto?, es que tenemos que tratar de movilizar estos aprendizajes, movilizar, ¿cierto?, el trabajo con el espacio cognitivo, con la inteligencia, con una capacidad crítica y reflexiva de nuestros estudiantes. Este es el panorama de los nuevos roles que tenemos, ¿cierto?, en esta modalidad remota. Veamos qué pasa ahora con la modalidad, ¿ya? La modalidad o esta nueva modalidad implica dos grandes momentos, ¿cierto?, de trabajo, los momentos sincrónicos y los momentos asincrónicos. Estos conceptos de sincronía o de asincronía antes no lo teníamos instalado, ¿cierto?, en el devenir instantáneo de cada uno de nosotros, porque nosotros trabajamos en forma presencial. Al movilizarnos, ¿cierto?, a un trabajo online en modalidad de remoto, de e-learning, es necesario considerar cuáles son los tiempos sincrónicos, o sea, los tiempos de conexión que vamos a tener con los estudiantes de forma paralela, instantánea, interactiva. Y los tiempos asincrónicos, que son aquellos tiempos justamente donde el estudiante va a trabajar de forma más autónoma, ¿ya? Evidentemente, esta modalidad sincrónica y asincrónica ha requerido, ¿cierto?, prácticas emergentes de parte nuestra. Es decir, vamos a trabajar con entornos personales de aprendizaje. A lo mejor alguno de ustedes está trabajando con Classroom, con esta misma WebEx Event, o a lo mejor con Zoom, con Google Meet, y a lo mejor otras muchas plataformas que han emergido, ¿cierto?, en esta modalidad de trabajo e-learning. Vamos a trabajar entonces en entornos personales de aprendizaje. Uno a uno le vamos a entregar material en su aula virtual o en el aula virtual del estudiante, o vamos a trabajar con a lo mejor una modalidad de cursos masivos, ¿ya? Y por supuesto que esta práctica emergente también tiene que ver con el trabajo del aula invertida, que es una modalidad que hace un par de años ya viene tomando mucha fuerza, tiene que ver con que los estudiantes realizan una cantidad o un porcentaje de trabajo fuera del aula y lo que se hace adentro del aula en sincronía es más bien retroalimentar esta actividad y poder revisar o compartir algunas experiencias de aprendizaje. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros lo sabe, pero desde el punto de vista pedagógico, ¿cierto?, hay efectos positivos y efectos negativos. Vamos a ir con los efectos positivos primero, ¿ya? Evidentemente, esta idea de poder trabajar con una nueva modalidad ha implicado el acceso a material didáctico más novedoso. Hoy en día tenemos
Cada día surgen nuevas aplicaciones, Genially, Peerdic, Kahoot y otras plataformas más que a lo mejor antes ocupábamos de forma más aleatoria, más accesoria, pero hoy en día estas plataformas han significado un foco central de trabajo. Estamos trabajando con material didáctico, que no solamente es la plataforma, sino que también implica a lo mejor guías interactivas, video, estamos nosotros haciendo clases, ¿cierto? Grabándonos, hay plataformas innovadoras, y aquí hay un elemento importante que es el aprendizaje mutuo. Tanto los estudiantes como nosotros y su familia estamos aprendiendo, ¿cierto? In situ lo que ha significado este cambio en la modalidad remota. La flexibilidad. Este es un elemento, ¿cierto?, que tiene que ver más con una actitud frente a esta crisis, ¿cierto?, y en realidad frente a la vida, de cómo los profesores, ¿cierto?, y nuestras prácticas pedagógicas deben irse adecuando a los contextos, a las realidades, a las necesidades que tienen los estudiantes. Yo creo que acá la flexibilidad desde el punto de vista curricular y del punto de vista de quizás las tareas o la exigencia que cada uno tiene con sus cursos es un elemento central. El escucha activo, ¿ya? Este escucha activo va fundamentalmente vinculado a los problemas de salud mental, a los problemas emocionales que nuestros estudiantes y sus familias están teniendo. Probablemente siempre lo hemos hecho en el espacio físico de la sala de clase, pero hoy en día también se torna muy necesario hacerlo en este espacio virtual. Y estos ciertos elementos negativos o estos efectos negativos abarcan cierto un número muy amplio y muy disímil de características. La sobrecarga que tenemos los profesores y que también tienen los estudiantes y las familias. El incremento en la desigualdad en la mayoría de los países del mundo y más fuertemente en nuestra América Latina, ¿cierto? Quedó en evidencia esta brecha sociocultural y socioeconómica dada fundamentalmente por el acceso o el escaso o nulo acceso a la conectividad. El desempleo también es algo que ha afectado y que sin duda marca directamente las prácticas pedagógicas que tenemos. Cuando tenemos una familia cuyo padre o cuya madre está desempleado, evidentemente eso genera, ¿cierto?, una dinámica distinta dentro de la sesión o de la sala de clases virtual que se genera en ese hogar. La violencia de género, ya las cifras y los datos que ha planteado UNESCO y estas instituciones de lo que ha significado mantenerse dentro de una casa sin la posibilidad, ¿cierto?, de poder compartir, muchas veces incrementado la violencia de género. Y todos estos elementos, ¿cierto?, afectan con mucha más fuerza a nuestros sectores más vulnerables, desde el punto de vista de la inclusión, cómo incluimos, ¿cierto?, a estas familias, a estos estudiantes que están con una alta vulnerabilidad socioeconómica, cultural, afectiva. Y por lo tanto, todos estos elementos tienen, ¿cierto?, una incidencia fundamental en el rol que asume la escuela en esta nueva alternancia, en esta nueva modalidad remota. No solamente la escuela ahora entrega un espacio, ¿cierto?, o debería entregar un espacio de aprendizaje, sino también pasa a ser un espacio donde se entrega alimentación, se entrega material didáctico, se buscan espacios, ¿cierto?, donde hay un apoyo socioemocional. Todos estos efectos positivos y negativos, uno puede mirar esta diapositiva y ve que a lo mejor los efectos negativos son los que priman, pero la mirada, ¿cierto?, es justamente a tener esta idea de que los efectos positivos podemos alcanzarlos, ¿cierto?, y ir paso a paso. ¿Qué pasa con el nuevo currículum? Este nuevo currículum, sin duda, todos estos elementos, la nueva modalidad, el efecto que tenemos positivo y negativo, todo esto ha permitido que los distintos países de América Latina y también del mundo hagan un ajuste en sus espacios o en sus planes curriculares, ¿ya? En el caso de nuestro país de Chile, le llamamos objetivos prioritarios y en todos los niveles, desde el preescolar hasta la enseñanza secundaria y también en todos los ámbitos disciplinares, se priorizaron ciertos objetivos de aprendizaje, objetivos de nivel 1 y de nivel 2, por sobre el resto, ¿ya? Esto le da a los profesores cierta holgura para poder trabajar de forma mucho más situada y mucho más directa objetivos y habilidades de aprendizaje y a lo mejor dejar un poquito de lado un contenido, ¿cierto? O contenidos un poco más extensos. Que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos que este nuevo currículum implica transformar el sistema escolar porque busca, ¿cierto?, disminuir la segregación, busca justamente que tengamos nuevos recursos. Hoy en día la mayoría de los ministerios de América Latina y del mundo han propuesto en su plataforma cursos de formación, materiales, videos, nuevas guías, nuevos materiales didácticos, recursos que permitan esta mirada, ¿cierto?, o trabajar de forma mancomunada. ¿Qué pasa con el nuevo currículum? Nuevamente se vincula al estudiante, a la familia y a los docentes.
Este mix, ¿cierto?, de estos tres actores fundamentales hoy pasa a ser un elemento central. Tenemos que trabajar con las familias, ¿ya? A lo mejor siempre lo hemos hecho, pero hoy en día la familia entra a la sala de clase y no está, ¿cierto?, en la puerta de entrada al colegio donde dejaba y retiraba a los estudiantes y participaba en actividades quizás más de socialización. Hoy en día la familia, los padres, los adultos responsables, los niños son un actor más adentro de este proceso de aprendizaje. Es un currículum también que busca ser más lúdico. Acá la gamificación de aula y todos los conceptos asociados a una cognición situada, una interactividad, el juego dentro de la sala de clase toman un rol fundamental para poder movilizar los aprendizajes de los estudiantes desde una motivación más intrínseca y no como una actividad aislada o como una actividad subordinada a otra. Muchas veces acá la actividad o la estrategia del juego va a ser el eje central para poder mediar todos los otros aprendizajes. Y ahora los invito nuevamente a participar. Quiero que me pongan, ¿cierto?, en esta plataforma, cuál es su punto de vista respecto del análisis anterior. ¿Ya? Y aquí pueden ir contrastando qué pienso yo respecto de estos nuevos cuatro roles, el rol del currículum, el rol de la familia o el rol de la nueva modalidad. Me pueden ir compartiendo sus opiniones y la vamos a ir revisando. Para poder escribir, ¿cierto? Acá tienen, en la plataforma tienen que poner el que dice texto y ahí pueden ir escribiendo, ¿cierto?, cuáles son los puntos de vista, ¿ya? Acá algunos todavía han puesto, hay una aplicación adentro del texto que dice texto y ahí ustedes pueden escribir sobre uno o sobre otro. Probemos. Pensemos que este es un espacio, ¿cierto?, de taller, de aprendizaje, y ustedes pueden ir justamente escribiendo de lo que conversamos hace un momento atrás, qué piensan, cuál es el análisis. El análisis focalizaba, ¿cierto?, 4 aspectos fundamentales: nuevo currículum, nueva modalidad, los nuevos roles y los efectos. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, que ya empezaron a escribir. Voy a esperar un ratito para que ustedes puedan participar. El acompañamiento orientador. Perfecto, muchas gracias. Es uno de los elementos que se transforma fundamental. Esta idea del acompañamiento de los distintos actores. O sea, aquí también las instituciones, ¿cierto?, formativas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, bueno, sobre todo en este caso Educación, y la escuela, los profesores, las familias, tenemos que tener una mirada, ¿cierto?, de acompañar y de orientar al otro que a lo mejor está en desmedro de comprender esta realidad mucho más compleja. Fue necesario reinventarnos, efectivamente, y de forma muy abrupta, muy rápida, y ahí probamos, ¿cierto?, que los profesores estamos permanentemente autogestionando nuestro aprendizaje. Es indispensable innovar, incluir ambientes de aprendizaje híbridos. Perfecto, muchas gracias. Mayor inclusión, ¿cierto? Y la inclusión está dada desde distintas perspectivas, no solamente una inclusión del punto de vista sociocultural, sino también una inclusión del punto de vista de cuáles son los aprendizajes que se manejan adentro de la sala de clase. Ayer hablaba con una educadora especial, ¿cierto?, una colega, y me decía que para poder diseñar una actividad de aprendizaje es súper necesario considerar los extremos de mi aula. ¿Cuáles son los estudiantes a lo mejor que están menos o que tienen más brechas de aprendizaje y los que están en el otro extremo? Yo tengo que pensar las actividades de aprendizaje pensando en los dos extremos y no en la media, porque si los trabajo con la media se me quedan fuera aquellos alumnos que efectivamente están más avanzados, más aventajados, y también se me quedan fuera aquellos alumnos que están en desmedro de los otros aprendizajes. De acuerdo con los puntos de vista positivos y negativos, sobre todo los cambios curriculares, es necesario que sean oportunos y contemplen las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías, colegas, llegaron para quedarse. Y por lo tanto, cuando ya tengamos, ¿cierto?, la oportunidad de volver a una dinámica de clases más presencial, va a ser un aporte el poder integrarlas de otra forma dentro de la sala de clase. El rol activo, el rol adaptativo de la interacción. Perfecto. No podemos generalizar, se deben revisar las condiciones específicas de cada contexto y sobre ello generar los cambios necesarios. Esto es fundamental, ¿ya? Cada colegio, incluso cada sala de clases o incluso cada curso tiene una realidad distinta. A lo mejor adentro de un mismo colegio hay un curso entero que no tiene conectividad y otros que sí tienen completa conectividad. Eso implica adaptar los materiales a una realidad particular adentro de cada curso y no hacer algo más bien estandarizado. Por eso que es una mirada muy flexible la que necesitamos.
transversalidad, uso de las TICs. Ahora y siempre es importante el acompañamiento de la familia, reinventarnos, ¿ya? Importante considerar el tema lúdico y lo artístico, ¿ya? En algunos currículum, en algunas, por lo menos en Chile, se le dio mucho foco al trabajo en lenguaje, matemáticas, ciencia e historia, y menos foco al trabajo a lo mejor artístico. Y hoy en día las artes, ¿cierto? Las artes plásticas, las artes visuales, las artes musicales pueden ser un espacio, ¿cierto?, de esparcimiento y sobre todo para conectarse con la emocionalidad de los estudiantes. Yo creo que es importante poder trabajar de forma integrada todos estos elementos y tratar de no dejar nada fuera. El maestro pasa a ser un acompañamiento más dentro del proceso. El maestro realiza un esfuerzo mayor ya que existen muchas prácticas necesarias para la transformación. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, muchos más comentarios y esta era la idea de este espacio de interacción. El apoyo de la familia juega un papel preponderante en la educación remota. Me gusta el efecto del acceso al material didáctico que me ha permitido perfeccionar algunas falencias, adquirir nuevas fortalezas, nuevas ideas. Bueno, lamentablemente, por temas de tiempo, ¿cierto? Pero acá ustedes pueden ver que muchos de ustedes han participado y la cantidad de estudiantes sin conectividad, ese es un elemento también que dificulta este acceso y el traspaso de esta brecha socioeconómica. Bueno, y acá, ¿cierto? Tenemos esta idea de poder interactuar. Voy a volver a la presentación y les agradezco a todos aquellos que pudieron contestar. Sigamos. Vamos a la segunda parte, ¿ya? Esta parte es un poco más concreta, no es tan analítica, ¿ya? Pero sí el análisis anterior que hicimos nos permite ir definiendo cuáles son los pasos a seguir. Entonces la idea de esta segunda parte es que podamos identificar desde mi perspectiva particular y también muy humilde, si alguno de ustedes cree que hay algunos elementos que faltan o que sobran, los podemos compartir al final del webinar y poder conversarlo. Pero la idea de esta segunda parte es mostrarle qué elementos tengo que tener yo en cuenta para planificar esta alternancia educativa. Y aquí tenemos que no son menores, ¿cierto? Cuando nosotros planificábamos en papel, cuando planificábamos las clases para una presencialidad, seguramente había muchos de estos elementos que estaban considerados, pero otros que estaban soslayados o estaban implícitos o definitivamente no estaban considerados. A mi juicio, hay un recorrido, ¿cierto?, que es el que indican las flechas que deberíamos de hacer al momento de poder planificar una unidad de aprendizaje, una sesión incluso, ¿ya? Vamos a ver cada uno de estos compartimientos, ¿cierto?, a continuación. Pero tenemos el ámbito disciplinar. La disciplina, ¿cierto?, lenguaje, ciencia, historia, matemática, arte, música, educación física, etcétera, es un ámbito que te va a determinar los conocimientos, por supuesto, los niveles de articulación y la estrategia que vamos a seguir. Yo puedo definir efectivamente qué niveles de articulación voy a hacer. Cuando hablo de articulación, hablo de trabajo interdisciplinario también o interconceptual adentro de la propia asignatura. Tengo que definir los resultados de aprendizaje. Sin duda que estos resultados de aprendizaje me van a determinar cuál es la temporalidad de las acciones, qué cosas voy a hacer en sincronía y qué cosas voy a hacer en asincronía. Cuáles son las etapas o fases, y aquí voy a tener que pensar en cuáles son las fases adentro de la clase, ya sea una clase de 35, de 45 minutos, de 90 minutos. Hoy en día es más complejo porque efectivamente estar 90 minutos conectado es algo que solemos pensar de que no es lo más adecuado, ¿ya? La conexión y el trabajo con la cognición y con la atención es más bien reducido. Yo creo que 30 minutos puede ser un espacio suficiente para poder trabajar, sobre todo con los niños más pequeños, la atención y la memoria y, bueno, los conocimientos. ¿Qué enfoque de aprendizaje voy a trabajar? Yo aquí tengo una propuesta que no es mía, sino que es desde las historias de los enfoques de aprendizaje, pero sobre todo lo que es el trabajo con el lenguaje. ¿Qué metodologías activas? ¿Qué recursos de aprendizaje? ¿Cuáles son los soportes materiales? ¿Y cuáles son los instrumentos de evaluación? Vamos uno por uno, ¿ya? En el caso del ámbito disciplinar, yo les dije que voy a llevar todo el ámbito del lenguaje porque esa es mi expertise, que es didáctica de la lengua. Fundamentalmente, si yo voy a trabajar en un ámbito disciplinar, en este caso lenguaje, debo decidir, en el caso nuestro tenemos lingüística y literatura asociada al ámbito del lenguaje. Si es lingüística, por ejemplo, yo puedo definir en particular qué voy a trabajar, si voy a trabajar gramática, vocabulario, ortografía, géneros literarios, si voy a trabajar procesos de escritura, estrategias de lectura. Todos estos elementos yo los puedo trabajar de forma, a lo mejor,
más situada, más parcelada, o irlos integrando. Pero cuando yo planifico una actividad de aprendizaje, una secuencia, una unidad completa, ¿cierto? Tengo que poner en juego dos elementos, el ámbito disciplinar, como el ámbito macro, y el conocimiento que voy a movilizar, ¿ya? Eso es lo primero. Las propuestas de niveles de articulación es lo que yo les decía recién. Yo puedo pensar en que voy a trabajar la articulación en 3 niveles dependiendo de cuáles son mis requerimientos, cuáles son mis expectativas y también cuáles son los objetivos de aprendizaje o los resultados de aprendizaje. Un primer nivel que yo le llamo intraeje tiene que ver justamente con todos aquellos ejes temáticos y conceptuales que están adentro de la asignatura y del ámbito disciplinar. Por ejemplo, ¿ya? En el caso de trabajo con comprensión lectora, adentro del eje de comprensión lectora, yo tengo, por ejemplo, el eje de motivación a la lectura. Tengo estrategias de lectura, tengo hábitos lectores, tengo comprensión lectora y también tengo comprensión auditiva. Yo podría pensar que voy a hacer una unidad o una clase trabajando o focalizándome solamente en comprensión lectora. Si quiero, por ejemplo, instalar hábitos lectores o motivación a la lectura, voy a generar ciertas acciones fundamentales o voy a generar cierto recorrido de actividades, distinto del que podría ser, a lo mejor, si voy a trabajar comprensión auditiva. Entonces, yo podría movilizar todos estos elementos al interior de una secuencia didáctica de 2 o 3 sesiones o incluso seleccionar alguno y trabajarlos adentro de mi clase. Un segundo eje de articulación en el caso del lenguaje es trabajar interejes, es decir, voy a trabajar o voy a tomar elementos de lectura, de escritura y de oralidad. Y yo podría pensar que cada uno de estos ejes, lectura, escritura y oralidad, son pasos o son etapas adentro de mi trabajo de secuencia didáctica. Por ejemplo, podría partir leyendo, a lo mejor si quiero con ellos trabajar la escritura de un poema, puedo partir leyendo con ellos un poema. ¿Ya? Y a lo mejor también modelando un poco lo que es la declamación. En escritura puedo trabajar con ellos la escritura como proceso y ver las fases paso a paso de cómo se escribe un poema y al mismo tiempo incorporo cierto contenido asociado al género lírico, el tipo de estrofa, el tipo de poema, los tipos de recursos retóricos que se van a ocupar, metáfora, etc. Ahí estoy movilizando un contenido asociado a la escritura. Y podría terminar, ¿cierto?, mi secuencia didáctica con la declamación. Y cuando hablo de la declamación de un poema, hay elementos de oralidad que se ponen en juego. El tempo, ¿cierto?, cómo lo voy a leer, la caracterización en este caso, el hablante lírico que va a estar exponiendo el poema, etc. Y cuando trabajo interdisciplina, aquí ya viene todo lo que es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, yo movilizo más de una asignatura. Puedo trabajar lenguaje, historia y ciencias al mismo tiempo en un proyecto que implique no solo al profesor de una asignatura, sino que me implique con 2 o 3 asignaturas, ¿ya? Hoy en día se recomienda mucho el trabajar interdisciplinariamente por proyectos, porque justamente implica cubrir distintos escenarios, distintas habilidades o contenidos asociados a los ámbitos disciplinares y te permite una integración curricular que es mucho más interactiva y puede ser mucho más entretenida incluso para los estudiantes. Sigamos. La temporalidad, que es lo que yo les decía recién. Hay que ver la temporalidad del punto de vista de qué actividades voy a hacer en asincronía, o sea, dejando al estudiante trabajando solo en un tiempo distinto al mío, o en sincronía, trabajando los dos de forma interactiva y simultánea. Y también tengo que ver cuáles son las fases o las etapas asociadas tanto a mi clase, a mis 35 minutos, o asociado a mi secuencia, que pueden ser a lo mejor 3 o 4 sesiones, o puedo hablar de 8 o 10 horas. Por ejemplo, en la asincronía, ¿ya? Cuando estamos en la asincronía, ¿qué actividades o qué sugerencias se pueden trabajar en asincronía? La activación de conocimientos previos, ¿ya? Yo podría trabajar activación de conocimientos previos pasándole a los niños a lo mejor un video, mandándoles una cápsula de video, compartiéndole un video en YouTube, a lo mejor una canción, pasándole un texto. No necesariamente tengo que estar con ellos para poder movilizar que ellos accedan a este conocimiento. También puedo trabajar en asincronía la ejercitación, es decir, darles alguna actividad para que ellos la hagan solito y después la revisamos. También podría generar yo distintos tipos de evaluaciones formativas en asincronía. ¿Qué se recomienda hacer en sincronía? O sea, en simultaneidad. Evidentemente, la presentación de nuevos conocimientos. Este acceso a la nueva información requiere
un modelaje, explicación, ejemplificación, explicitación y buscar las distintas estrategias para poder hacer que este contenido nuevo, este conocimiento nuevo, sea accesible para nuestros niños o para nuestros jóvenes. Consolidación interactiva. Acá yo podría de alguna otra forma buscar o de alguna otra forma darme cuenta o confirmar si los aprendizajes de los niños se están llevando a cabo. Entonces, esta consolidación interactiva la puedo hacer mediante un juego, una actividad, ¿cierto?, sincrónica, como la que estamos haciendo ahora con este Peer-DIC, en que ustedes, ¿cierto?, participan. Y, por supuesto, muy importante, la retroalimentación de los procesos tanto de evaluación formativa como de los procesos de la consolidación interactiva. ¿Cuáles son las etapas, cierto, que yo podría tener dentro de mi sesión, ya sea de mi secuencia didáctica o de mi sesión de clase? Esta etapa de construcción es una etapa donde yo promuevo, cierto, el acceso a este nuevo conocimiento, activo conocimiento nuevo, construyo este vínculo con el nuevo conocimiento. La etapa de elaboración tiene que ver fundamentalmente con esta presentación. Yo hago que los estudiantes accedan y elaboren este nuevo conocimiento en su cognición, en sus experiencias de aprendizaje. Ejercito con ellos, ¿cierto?, distintos tipos de estrategias para poder ejercitar o practicar este conocimiento nuevo y posteriormente hago que ellos apliquen y les paso un poco esta etapa de independencia. O sea, lo que aprendiste conmigo, ahora hazlo solo, ¿ya? Entonces, generar, ¿cierto?, una línea o un currículum o una secuencia de aprendizaje donde yo tenga estos elementos de construcción, elaboración, ejercitación y aplicación asociado a qué elementos van a sincronía o en asincronía, son elementos fundamentales para poder planificar esta alternancia educativa y también la modalidad remota. Enfoques de aprendizaje, ¿ya? Los enfoques de aprendizaje tienen que ver fundamentalmente con cuál es el paradigma del cual nos vamos a posicionar o donde nos vamos a enfrentar a este nuevo aprendizaje en alternancia educativa, modalidad remota. En el caso del paradigma de lenguaje, del enfoque de lenguaje, es el enfoque situado, ¿ya? Desde hace más de 15 o 20 años se promueve en la enseñanza del lenguaje la idea, ¿cierto?, de que se trabaje de forma articulada habilidades de lectura, escritura y oralidad y que ojalá en un 100% las situaciones sean situaciones de comunicación real. Estos espacios donde el estudiante puede verse inserto a un desafío comunicativo, ya sea escribir, hablar o leer, y que requiere movilizar una necesidad de parte de él, hace que el aprendizaje se sitúe y sea fundamentalmente desde la usabilidad que yo hago del lenguaje. Por ejemplo, se utilizan en este enfoque de aprendizaje o de enfoque comunicativo diversos textos o géneros textuales que entreguen variedad de contextos o de uso. Escribir una carta, pero no le voy a escribir una carta a cualquier persona. Busco un contexto en el cual escribir la carta. No sé, si por ejemplo es el día de la madre o el día del padre, el día del abuelo, etcétera, ¿ya? Yo podría generar un espacio donde el contexto, cierto, social me permita generar una carta a alguno de estos actores mencionados. Y eso efectivamente lo sitúa en un espacio sociotemporal que requiere que el estudiante movilice estas características, ¿ya? Oportunidades para transferir e integrar aprendizaje con otras asignaturas y temas. Este enfoque comunicativo situado, me permite trabajar al mismo tiempo con otras asignaturas. Y los recursos lingüísticos, la oralidad, la escritura y la lectura, pasan a ser recursos transversales de aprendizaje para movilizar otros conocimientos de otras asignaturas. Por supuesto, considerar los niveles de conectividad de cada sector y la familia. Esto es importante, lo que hablábamos recién, lo que ustedes planteaban. Probablemente vaya a tener que trabajar a lo mejor algunas actividades más diversificadas y aquellos estudiantes que tienen conectividad a lo mejor podrían hacer algún tipo de trabajo distinto a aquellos que no tienen conectividad. Y cuando hablamos del enfoque de la cognición situada, este es un enfoque que supera, ¿cierto?, el ámbito del enfoque comunicativo y que es un enfoque más macro, y que lo que propone justamente es que vamos a aprender, ¿cierto?, desde un conocimiento sociocultural situado. Por lo tanto, es importante movilizar todas aquellas características o elementos o historias contextuales de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. Acá hay un elemento muy importante que es la actividad. ¿Qué actividades voy a generar y que estén asociadas a necesidades reales de los estudiantes? Y, por supuesto, el aprendizaje colaborativo. Yo creo que en el transcurso de estos últimos años, sobre todo de este último año en pandemia, hemos debido movilizarnos de un aprendizaje
muy situado en el estudiante o en el individuo en particular, a un aprendizaje más colaborativo. La idea es generar equipos de trabajo para poder aprender, se torna algo muy relevante para poder comprender los roles que se van a ir distribuyendo en este aprendizaje socialmente situado. Las metodologías activas, y acá, ¿cierto?, estamos viendo algunas de ellas. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Las metodologías activas de aprendizaje van de la mano con este enfoque de cognición situada, porque lo que hace justamente estas metodologías activas es poner al estudiante en el centro de la acción como la persona o el sujeto, el actor que va a hacer, va a estar todo el rato, todo el momento, ¿cierto?, generando acciones que contribuyen a la consolidación de ciertos aprendizajes. Y el profesor va a ser el que andamia todos estos aprendizajes. Por supuesto, tiene que planificarlos y ver cuáles son los roles que se van a ir desarrollando en el transcurso del proceso de metodología activa. Pero acá tenemos un aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Aprendizaje basado en problemas, que son distintos, ¿cierto? Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas busca que el grupo curso solucione un problema que emerge dentro, ¿cierto?, de un contexto. No sé, pensemos que a lo mejor la plaza que está cerca de mi casa, a lo mejor tiene problemas de contaminación, a lo mejor no está bonita para poder compartir un espacio recreativo sano y limpio. Entonces el problema, ¿cierto?, ahí puede ir a este embellecimiento de la plaza. El aprendizaje basado en proyecto, en cambio, genera un proyecto a largo plazo. Por ejemplo, vamos a hacer una feria científica, vamos a hacer a lo mejor un sector de reciclaje, de compostaje, etc. No quiere decir que sean completamente distintos, sino que se pueden ir complementando. También tenemos el trabajo en análisis de caso, donde yo al estudiante le explicito una situación particular y él tiene que analizarla a la luz de distintos puntos de vista. El aprendizaje servicio, que es un trabajo efectivamente con la comunidad y para la comunidad. El aprendizaje experiencial de Skate Room. Esto es un trabajo, ¿cierto?, que se ha venido haciendo en los últimos años también, producto de la gamificación de aula, y tiene que ver con cómo yo adentro de mi aula virtual o de mi espacio de aprendizaje remoto voy armando, construyendo secuencias de aprendizaje que van poniendo desafíos para poder ir trabajando, ¿cierto?, de un espacio a otro. Se le pone un desafío, el estudiante o el grupo de estudiantes logra o llega a la respuesta y esta respuesta le abre el paso siguiente. Entonces, si uno lo pensara así como en términos de cuál es la estrategia es, le pongo un problema, el estudiante tiene que resolver el problema de forma individual o colectiva, la resolución de esa pregunta o de esa dificultad me abre el espacio siguiente de la actividad, ¿ya? Y el aprendizaje mediado por nuevas tecnologías justamente es esta idea de gamificar el aula y de poder ir ocupando distintos tipos de aplicaciones o recursos tecnológicos para avanzar, desde ocupar un video, una fotografía, un juego, un Genially, etcétera, que permita que el estudiante tenga una interacción con las tecnologías de aprendizaje. Y aquí tenemos, ¿cierto?, cuáles son los recursos de aprendizaje que yo puedo disponer o que yo puedo pensar para poder armar esta planificación en alternancia educativa. Yo aquí puse algunos, por ejemplo, yo podría trabajar con distintas herramientas del G Suite, no solamente con el slide o con la presentación en PowerPoint, puedo trabajar a lo mejor con un Jamboard, con un mapa conceptual. Este espacio, ¿cierto?, de buscar los recursos de aprendizaje y las aplicaciones es un espacio donde yo sugiero que se trabaje muy colaborativamente en comunidades de aprendizaje docente. Seguramente el compañero o el colega que está al lado a lo mejor sabe más o quizás sabe menos de lo que sé yo y en conjunto podemos ir creando nuevas experiencias de aprendizaje. Y lo otro es considerar los soportes y dispositivos que mis estudiantes tienen. Evidentemente tengo que pensar en la mayoría, cuál es la mayoría de dispositivos o soportes que mis chicos tienen. Si a lo mejor son celulares, van a haber aplicaciones de las que están acá que a lo mejor no las voy a poder ocupar porque no tienen una visibilidad nítida en un celular. A lo mejor si la mayoría de ellos trabaja o no tiene acceso y trabaja con un cuaderno o con el libro de texto escolar, también ahí me invita a pensar esta planificación desde otro punto de vista. Entonces, cuando yo planifico esta alternancia educativa, considero el soporte y el dispositivo que tienen mis alumnos para acceder a mi clase y en función de eso puedo decidir cuáles recursos puedo ocupar o incluso cuáles recursos pueden ocupar los padres, ¿ya?, para poder trabajar con ellos.
Otro espacio muy relevante, ¿cierto?, es la evaluación para el aprendizaje, ¿ya? ¿Cuál es la evaluación que yo voy a hacer en este proceso de alternancia educativa? Y yo podría trabajar con distintos procesos. Puedo trabajar con la heteroevaluación, ¿cierto?, donde efectivamente el docente tiene un itinerario de aprendizaje y trabaja con los estudiantes desde el punto de vista de que se evalúan. La coevaluación, donde los estudiantes se evalúan a sí mismos, entre ellos, en un trabajo sobre todo colaborativo. La autoevaluación, cómo yo miro mi propio desempeño, ¿ya? Y este camino de evaluación para el aprendizaje tiene que seguir más o menos esta secuencia donde el objetivo, la definición del resultado de aprendizaje me va a determinar la construcción de indicadores y de criterios. Una vez que tengo estos indicadores de criterios que los puedo asociar a las actividades y a los recursos, por supuesto, ¿cierto?, me van a permitir ir construyendo el instrumento que va a mediar este proceso o este ciclo de evaluación. Tengo la implementación de las clases, cómo estos elementos de evaluación se ponen en juego en la actividad de aula, en la práctica de aula, ¿ya? Y la aplicación de un instrumento. Esta aplicación del instrumento no solo me permite, ¿cierto?, esto yo creo que todos lo sabemos muy bien, cerrar un proceso evaluativo, sino también me permite obtener información para yo tomar decisiones respecto de lo que voy a hacer. Si a lo mejor este proceso, esta actividad, esta secuencia no generó el 100% de los logros que yo esperaba y generó a lo mejor un 50%, puedo perfectamente devolverme y ver cuáles fueron aquellos espacios que quedaron en vacío y retomarlos en la unidad siguiente con otras actividades, ¿ya? La sistematización de evidencias es fundamental cuando me llega, ¿cierto?, la información o los resultados, los trabajos de los estudiantes, las evaluaciones, las guías, y eso me permite tomar decisiones. Entonces, esta ruleta, ¿cierto?, o este ciclo de evaluación es fundamental tomarlo en cada paso y poder mirarlo en el desglose completo de las actividades de aprendizaje. Las herramientas de articulación, que esto lo veíamos hace unas diapositivas anteriores. Yo puedo, ¿cierto?, pensar en que puedo hablar de una ruta de aprendizaje, ¿ya? ¿Cuál es la ruta de aprendizaje que voy a tener en esta sesión? Por ejemplo, ¿cuáles son las acciones y las actividades que vamos a hacer? Vamos a hacer actividades, vamos a leer un cuento, a continuación vamos a contestar una guía, luego vamos a hacer un trabajo de debate o de foro respecto a la guía y vamos a cerrar, ¿cierto?, con una aplicación o un recurso interactivo. Es importante ahora más que nunca que los estudiantes y los padres y las familias tengan clara cuál es la ruta de aprendizaje de la sesión y de la secuencia completa. En el caso de la secuencia didáctica, ya en una mirada mucho más macro, ¿cierto?, ¿cuáles son las fases o las etapas que yo voy a considerar? ¿Qué elementos o qué actividades van a estar consideradas en una etapa, por ejemplo, en una primera etapa que es de construcción o de activación de conocimientos previos? ¿Qué actividades van a estar asociadas a la elaboración? Esta secuencia didáctica está muy vinculada con, ¿cierto?, cuál es el tipo de metodología que voy a ocupar, si voy a trabajar por proyecto, por problema, por aprendizaje-servicio, por escape room. O sea, cuando yo decido trabajar con una de esas metodologías, automáticamente yo tengo que ir a ver cuál es la secuencia que de alguna otra forma me dicta o me sugiere esa metodología, porque cada una tiene tiempos y actividades diferentes. Y vamos a ir a ver ahora algunos ejemplos y experiencias de articulación. Por ejemplo, si tuviéramos acá la idea de reciclar en pandemia, ¿ya? Es un aprendizaje basado en proyectos y podemos vincular 4 ámbitos o 4 asignaturas en este proyecto de reciclaje en pandemia. Por ejemplo, podemos ver desde ciencia qué materiales lleva un ladrillo ecológico, ¿ya? Y por qué lleva estos y no lleva todo. Adentro del ladrillo ecológico no se puede meter cualquier cosa. Se tienen que meter ciertos materiales porque esos materiales tienen cierto impacto en la construcción del ladrillo, ¿ya? ¿Y por qué son útiles y necesarios? Yo aquí podría, por ejemplo, estos son contenidos asociados directamente al área de ciencia. En lenguaje, por ejemplo, yo podría hacer un instructivo de cómo o cuáles son los pasos a seguir para elaborar un ladrillo ecológico, ¿ya? También podría pensar en un informe, que este informe de por qué voy a hacer un ladrillo, a dónde lo voy a ir a dejar. Podría incluso pensar en hacer una especie de actividad de divulgación, o sea, vamos a hacer un afiche, ¿cierto?, para poder juntarnos en algún lugar o mandar a algún lugar en particular estos ladrillos ecológicos.
desde tecnología podría ser la elaboración in situ del ladrillo. ¿Ya? Vamos a ir a buscar las botellas, vamos a poner los materiales de cierta forma y lo vamos trabajando, ¿cierto?, como un producto asociado a la biotecnología. Y en sociedad, yo podría buscar un lugar donde reunir los ladrillos ecológicos, o a dónde los voy a donar y por qué los voy a donar ahí. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es el estudio de factibilidad que yo puedo tener para ocupar ese ladrillo? Entonces, si ustedes se fijan, este ejemplo de Reciclemos en Pandemia es un ejemplo que moviliza 4 ámbitos disciplinarios distintos, ¿cierto? Y me moviliza también las habilidades asociadas a cada una de estas disciplinas. En este caso, el lenguaje asume un rol transversal como, ¿cierto?, receptor y difusor de comunicación en este caso. Es importante acá que la rúbrica contenga los distintos espacios y las distintas etapas de trabajo de cada asignatura. Uno podría pensar en que los 4 profesores o 2 profesores que estén asociados en este proyecto construyen en conjunto la rúbrica, ¿ya? Y al momento de evaluar el desempeño del equipo, es difícil que este Reciclemos en Pandemia se trabaje de forma individual. Lo ideal sería trabajarlo en un equipo, ¿cierto?, con 4 o 5 estudiantes asociados, ¿cierto?, a una cantidad a lo mejor de ladrillos ecológicos y a alguna cantidad de actividades de comunicación. El aprendizaje basado en proyecto tiene más o menos esta ruta de trabajo, ¿cierto? Yo parto con un tema o con una pregunta inicial. ¿Qué sabemos acerca del tema? Si lo llevamos, ¿cierto? O el aprendizaje también basado en problemas también tiene la misma secuencia de trabajo, ¿ya? ¿Qué sabemos de reciclaje en pandemia? ¿Ya? ¿Por qué se recicla? ¿Alguno de ustedes recicla? Vamos a formar equipos colaborativos de cierta cantidad de personas. Lo ideal es que los equipos sean equipos heterogéneos, ¿cierto? Donde cada uno de los estudiantes a lo mejor pueda de alguna otra forma crear cierta identidad. El último libro de Daniel Cassani, que se llama El arte de enseñar, el arte de dar clase, me propone en algunos espacios cómo conformar estos equipos de trabajo, ¿ya? Y él plantea muy claramente que es importante establecer la diferencia entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo. El grupo de trabajo puede estar asociado a una actividad puntual, o sea, se inicia esa actividad y se cierra y se acaba el grupo. En cambio, el equipo de trabajo se mantiene en el tiempo, por eso que es importante conformar equipos de trabajo para este tipo de metodologías activas. Y en el equipo de trabajo, el equipo empieza a generar una identidad de trabajo que les da cierta característica y que los permite, los aúna en criterio, los convoca, los hace participar como una comunidad de trabajo en equipo. Y aquí, ¿cierto?, vamos viendo cuál es la definición final, o sea, con qué producto nos vamos a quedar, a dónde tenemos que llegar, cuán transversalmente vamos a trabajar, cuáles son los otros elementos, o con qué más vamos a hacer esta transversalidad, esta integración curricular con otras disciplinas, con otros colegas. Vamos a planificar el trabajo del grupo, los roles. Vamos a hacer intercambio de ideas, vamos a buscar información. Vamos a analizar esta información, ¿cierto? Se movilizan elementos creativos dependiendo del producto, cómo lo vamos a hacer, le vamos a dar algunas características en particular, se trabajan con talleres de producción de estos productos finales. Y así sucesivamente hasta llegar, ¿cierto?, a un trabajo que genera estos 10 pasos y me da un aprendizaje significativo porque ha sido un proceso andamiado paulatinamente y en función de un objetivo y de una situación real de aprendizaje, ¿ya? Uno puede pensar que en cada una de estas etapas van asociadas tiempo y actividad. Entonces, cuando yo planifico un aprendizaje basado en proyectos, puedo pensar que esta es mi secuencia didáctica, es una secuencia de 10 pasos. Y ahí ustedes tienen que ver la temporalidad que le van a asignar a esto. Otro ejemplo, ¿ya? Es una secuencia didáctica integrada para trabajar lectura, escritura y oralidad. Nos vamos a ir, ¿cierto?, ahora adentro, en el intereje. Entonces yo podría partir, por ejemplo, trabajando, vamos a evaluar la lectura. Entonces vamos a evaluar, ¿cierto?, la lectura de una fábula. Entonces yo parto, ¿cierto?, esta construcción de este saber con un audio, con un video de una fábula. Este audio lo puedo hacer yo, lo puedo conectar a lo mejor con un audio de algún video de YouTube, puedo recurrir a las plataformas ministeriales que tienen de apoyo, ¿cierto?, con contenidos asociados a la fábula, ¿ya? Yo podría pensar que para trabajar o evaluar la comprensión voy a hacer una actividad un poco más interactiva y voy a hacer que mis estudiantes sean booktubers respecto a lo que leyeron.
Entonces hago que ellos graben un video cortito, de a lo mejor 1 minuto, 2 minutos, donde ellos recomienden y den las principales características de la fábula que leyeron o del cuento que leyeron. Entonces hago que ellos se graben. Si son chiquititos, ¿cierto? ¿Quién los va a grabar? Los va a grabar un adulto, el hermano mayor, el papá o la mamá, y ahí efectivamente hago que se genere, ¿cierto?, este trabajo intergeneracional entre estudiantes y sus familias. Podría después trabajar escritura, y si yo quiero que esta fábula pase y vaya mutando hacia otros géneros, podría yo escribir un guión. Entonces voy a hacer que a lo mejor mi estudiante le haga una entrevista a alguno de los personajes de la fábula. Por lo tanto, en clase y acompañándolo, preparo con él una entrevista cortita. Unas 5 o 6 preguntas, ¿cierto? Donde él escriba la pregunta, piense por qué está preguntando eso. Y aquí trabajo el guión de la entrevista. Y finalmente, si quiero trabajar o evaluar la oralidad, puedo hacer que él caracterice a un personaje y a lo mejor puedo hacer que trabajen de a dos. Aquí trabajan en un equipo de dos y uno es el entrevistador y otro es el personaje de la fábula y se graban en un vídeo, ¿ya? Y ahí tengo la calificación final de todo este proceso. Aquí hay un elemento nuevo que surge que es el e-portafolio, ¿ya? El e-portafolio tiene que ver justamente con ir dejando la evidencia en digital de cada uno de estos elementos. El e-portafolio nos sirve mucho a los profesores en este momento más que a los estudiantes, sobre todo los estudiantes que tienen mayor complejidad en el acceso a la conectividad a los recursos, porque va a requerir que efectivamente abramos una carpeta en Drive, en algún otro dispositivo en Classroom, y vayamos dejando la evidencia de cada uno de estos pasos adentro de ese portafolio, ¿ya? Ahora también yo podría generar espacios de trabajo con ellos adentro de la sincronía. El problema del e-portafolio es para aquellas familias o aquellos niños que no tienen a lo mejor un computador y que trabajan solamente con el celular. Ahí efectivamente el organizar los materiales y todo se vuelve mucho más complejo. Así que esta idea del e-portafolio puede ser una idea para trabajar a lo mejor en la alternancia con los computadores dentro de la sala de clase o en otro momento en un taller de computación. Pero igual se los planteo porque es una buena idea para que los estudiantes ordenen la forma como van aprendiendo los materiales y uno tiene después toda la información disponible para evaluar el proceso. Por ejemplo, bueno, acá la mayoría de ustedes saben lo que es un portafolio, pero el portafolio, ¿cierto? Son documentos o registros, como se plantea recién, que tienen distintos soportes. Un texto, una fotografía, un audio, un video, etcétera, ¿ya? Un material, y lo voy dejando anclado en un portafolio, en una carpeta virtual, ¿ya? Yo podría hacer algunas preguntas asociadas. No se trata solo de juntar la información, sino que se trata de que yo mire todo este recorrido de evidencias desde una perspectiva de qué he aprendido. Como dice acá, la tercera diapositiva dice, ¿cuáles son las etapas de crecimiento que me ha permitido ir el paso a paso juntando estos materiales? Entonces, el foco de este portafolio justamente es mirar el recorrido del desempeño que hace el estudiante y que yo le pido que reflexione respecto de eso. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas preguntas que yo podría movilizar o darle a mis estudiantes o a sus familias para que lo hagan en conjunto? ¿Cuál es la relevancia de este tema? Actividad, aprendizaje para mí y para mi desarrollo personal. ¿Qué actividades desarrolladas en este proceso han sido mejor para mí y por qué? También podría preguntar cuáles no han sido mejor para mí y por qué. ¿Qué contenido del curso fue más interesante para mí? ¿Qué contenido del curso fue menos interesante para mí? Entonces, la idea de estas preguntas, que si ustedes la miran son metacognitivas, justamente es mirar cómo este recorrido de la construcción de las etapas de los materiales del portafolio me permite ver mi recorrido de aprendizaje. Entonces, pone al sujeto en una mirada, ¿cierto?, reflexiva respecto del aprendiz que es, o de las familias cómo acompañan a este aprendiz. Bien, ahora vamos a ir, ¿cierto?, a un nuevo trabajo interactivo y los invito a participar. Dice, ¿qué conclusiones saco con esta información? ¿Ya? Con toda la información que yo les he dado, ¿a qué conclusiones pueden llegar? ¿Cuáles pueden ser a lo mejor aquellos elementos fuerza que tuvo mi presentación y que a lo mejor a ustedes les puede servir? Entonces los invito ahora nuevamente a que compartamos nuestra opinión y la vayamos, ¿cierto?, discutiendo. Articulación total de los elementos de enseñanza. Perfecto.
en esta articulación total, igual es interesante poder tomar estos casilleros que yo les presentaba como compartimentos, pero no son compartimentos estancos, son elementos o aspectos que yo movilizo para poder tener todos los elementos disponibles para poder hacer una buena clase en alternancia educativa. Planear secuencias interdisciplinares, perfecto, muchas gracias. El currículum debe adaptarse a cada situación nueva, emergencia COVID u otra situación. Podemos tener, ¿cierto?, distintas emergencias, tanto en su país como en el mío han habido dificultades de crisis sociales fuertes que muchas veces han llevado en ese contexto a hacer las clases en casa, y ese también es un elemento que hay que considerar. No siempre va a ser una emergencia sanitaria, pueden ser emergencias de catástrofes naturales u otro tipo, ¿cierto? Entonces, este elemento nos pone en situación de estar preparados para. Es muy importante una preplanificación de las actividades, como también es importante el seguimiento y resultado de las actividades. Es necesario utilizar diferentes metodologías, aprendizaje por proyecto. Ahí va a depender mucho de lo que ustedes quieran, y como hay varias alternativas, uno puede ir jugando con esto. A lo mejor una unidad la voy a hacer por aprendizaje basado en proyectos, otra la voy a hacer a lo mejor simplemente con uso de tecnologías interactivas, otra la voy a hacer por caso, en otra no voy a hacer nada. O sea, un elemento importante que me gustaría dejar en claro es que no significa que yo tenga que estar todo el año haciendo metodología de aprendizaje activa. Yo puedo, en conjunto con mi jefatura de UTP, como le llamamos acá, en mi jefatura directa dentro del colegio, o mi departamento, o mi paralelo en el curso, podría definir qué momentos del año y qué contenido del año son para trabajarlo con metodologías activas y cuáles se trabajan adentro del propio eje. Entonces, es importante esta mirada de que no todo tiene que ser interactivo, no todo tiene que ser súper activo, porque eso también corremos el riesgo de llevarnos a una suerte de activismo donde no logramos parar para poder ver el aprendizaje. Y la idea tampoco es esa. La idea es pensar y planificar el año o el semestre académico en función de aquellos elementos que pueden ser más importantes. Interesante, complejo y de interactividad permanente. Transversalidad, vinculación motivadora a la familia, trabajo situado. El aprendizaje por proyecto es tal vez la más apropiada para la alternancia. La auto y la coevaluación y evaluación permiten tener una visión de cada sector. Yo estos elementos de la auto, la co y la evaluación lo podría desplegar a lo largo de mi secuencia didáctica. Puedo dejar un momento para que se coevalúen, un momento de teleevaluación, lo puedo, ¿cierto?, distribuir según la secuencia de unidad didáctica o la ruta de aprendizaje que yo tenga para ello. Hacer un tejido curricular entre los aprendizajes, perfecto. El trabajo con la secuencia didáctica y la transversalización se puede hacer con esta. Voy a ir un poquito más rápido. No sé cómo estamos con el tiempo. Si alguien me puede decir si estoy pasado, ya estoy bien. Es de suma importancia el trabajo. ¿Perdón? Hola Marcela, ¿cómo estás? Ya nos quedan los últimos minutos, pero adelante. Perfecto. Estoy terminando. Gracias, Andrea. Sí, señora. ¿Qué conclusiones? Dice, hay que generar en los estudiantes un aprendizaje significativo, siendo fundamental mantener la atención y el impacto a través del uso dinámico de varios recursos interactivos. Los recursos interactivos pueden ser espacios muy útiles para poder captar esta atención que algunos de ustedes al principio de la clase decían que les costaba conectarse con los estudiantes, que les costaba motivarlos. A lo mejor seleccionar ciertos recursos interactivos para ciertos momentos de la clase puede ser una forma de enganchar a estos estudiantes con esta idea de aprendizaje en alternancia. Mayor claridad para articular lo curricular, voy a ir un poquito más rápido, ¿cierto? Muy importante definir la ruta de aprendizaje para la alternancia dependiendo del contexto. Es difícil educar a los niños en virtualidad, pero a los jóvenes universitarios en temas densos es aún más complejo. Completamente de acuerdo. Yo creo que el aporte que tiene trabajar con jóvenes universitarios es justamente que la mayoría de ellos tiene autonomía para poder trabajar, ¿cierto?, con recursos digitales. Pensemos que muchos de ellos son nativos digitales y por lo tanto a lo mejor incorporar estos desafíos de actividades interactivas puede ser quizá un poco más simple para trabajar la autonomía de estos elementos en lugar de lo que se trabaja con los niños de educación primaria. Pero sí podemos ahí pensar que los jóvenes universitarios muchas veces están en una posición más de plantearse a lo mejor un poco más desde el ocultamiento, ¿cierto?, de las cámaras, del hablar, y ahí uno tiene que generar estos espacios, ¿cierto?, de trabajo. Una humilde sugerencia, yo con mis estudiantes en la universidad
tratamos de buscar espacios de conversación antes de partir las clases. Siempre nos preguntamos cómo estamos, nos tomamos un café, algunas veces les cuento lo que estoy leyendo, ellos me cuentan lo que están haciendo. Quizás darse un espacio de 5 o 10 minutos para poder partir conectándonos, ¿cierto?, con la situación que cada uno está en su lugar, puede ser un vínculo más afectivo que genere otro tipo de compromiso de parte del estudiante con el profesor. Acá en el caso de los estudiantes universitarios, el vínculo con el profesor es tanto y más relevante que el vínculo con el contenido, porque efectivamente eso es lo que moviliza el actuar de nuestros estudiantes. Bien, así hay muchos más, les agradezco mucho que hayan participado, ¿cierto? Los ABP son una gran estrategia para transversalizar los aprendizajes, si alguno de ustedes ya lo está ocupando, de verdad que sí, porque además implica un trabajo en la comunidad educativa de comunidad de aprendizaje. Todos nos ponemos de acuerdo, nos distribuimos trabajo y te da también una posibilidad de poder repartir el peso de un aprendizaje y no solamente está todo sobre el peso de un solo maestro. Voy a dejar hasta acá, ¿cierto? Y ahora les voy a pedir que evalúen, ¿cierto?, qué les pareció esta exposición. Manito para arriba, manito para abajo. Y justamente esto es un elemento que puede ser muy enriquecedor al momento de terminar una clase. Esta sesión del PIRDIC está pensada también en el trabajo de aula, pero yo lo utilicé para poder hacer un poco más interactiva este webinar de 40-45 minutos y que ustedes pudieran participar junto conmigo en esta sesión. Vamos a ver las respuestas, vamos a ver aquí cuántas manitos arriba y cuántas manitos abajo hay. Así que aquí tenemos, ¿cierto? Si ustedes se fijan en esta diapositiva, lo que se marca fundamentalmente es el lugar del check. ¿Qué les pareció? Así que bien, les agradezco la atención, pero sobre todo les agradezco la participación en esta actividad interactiva. Les sugiero que busquen esta aplicación del PeerDic. Es una aplicación que se trabaja desde las herramientas de G Suite, particularmente desde el PPT, los slides del Gmail, y uno la baja como un complemento y se puede trabajar ahí directamente en el computador o en su sesión de Gmail. Y no quería terminar este webinar compartiendo una imagen preciosa de mi querido Valparaíso. Ya yo soy de Valparaíso. Espero que alguno de ustedes en algún momento tenga la posibilidad de venir, o si ya vinieron, es una ciudad patrimonial, una ciudad hermosa. Y esto es parte de lo que somos y de lo que yo soy, y les agradezco mucho este espacio de compartir con ustedes, nuestros queridos, ¿cierto?, colegas, profesores, maestros, este humilde aprendizaje de parte mía y de mi equipo y de mis estudiantes también, porque ellos también ayudaron a esta presentación. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Marcela, mil gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Creo que nuestros asistentes y desde el Ministerio de Educación y desde la Universidad de los Andes estamos muy agradecidos con tu presencia virtual, por supuesto, de manera sincrónica, pero muy importante todo lo que nos estás compartiendo el día de hoy con estas orientaciones muy claras y muy precisas sobre cómo construir ese ambiente de aprendizaje en alternancia, en estos contextos, digamos, de hibridez, en donde tenemos que estudiantes tal vez conectados, otros en presencialidad, etcétera, etcétera. Así que has retomado todo lo que hemos venido conversando con los docentes, lo que los docentes también están trabajando en las instituciones educativas, en sus equipos de trabajo. Y pues tengo algunas preguntas, estamos ya un poquito pasados del tiempo, pero creo que hay una pregunta hay unas preguntas que yo estoy segura de los docentes van a poder precisar en otros webinars. Por ejemplo, la diferencia entre trabajo por problemas y trabajo por proyectos. Tuvimos también hace 2 semanas un webinar respecto a este tema. Seguimos, digamos, reforzando estas ideas. Los invitamos a revivir su webinar y a seguirse conectando. Pero hay una pregunta, Marcela, que yo quisiera comentarte, y esto también como una reflexión: la importancia del lenguaje como eje transversal, ¿no? Tú lo mostraste en los ejemplos, también obviamente hiciste la aclaración desde tu área de experticia, pero ¿qué tan importante es el lenguaje, por ejemplo, para la construcción de esos ambientes de aprendizaje y estas rutas de aprendizaje
en contextos de hibridez o en contextos de alternancia educativa, como lo hemos acogido aquí en la política educativa en Colombia. Esa propuesta, digamos, esa importancia del lenguaje. Hay profesores que nos preguntaban específicamente cómo fortalecer esas habilidades comunicativas en distintos niveles, ¿no? Pero para ti, ¿por qué el lenguaje, o más bien, cuál sería tu recomendación, mejor dicho, para ese rol que tiene el lenguaje, la disciplina como tal, en esos ambientes de aprendizaje? Lo que pasa, Andrea, es que, y aquí yo creo que aquí todos los colegas, ¿cierto? Lo sabemos o lo hemos experimentado alguna vez, el lenguaje son habilidades transversales. Siempre, en cualquier asignatura, incluso en matemática, el estudiante va a tener que leer. A lo mejor el espacio donde menos lee quizás es en matemática, o sea, donde menos moviliza escritura es en matemática, pero sí la lectura como un acceso para la comprensión de la resolución de un problema te da un eje. Lo pongo como ejemplo matemática porque a lo mejor es la que está menos vinculada directamente con habilidades lingüísticas, pero el caso de ciencias, de historia, de música, o sea, siempre va a haber una entrada desde los textos. Yo siempre sugiero, tanto dentro de la asignatura como de forma transversal, que uno cuando vaya a hacer una planificación de algún tipo de actividad o de secuencia didáctica, ponga en evidencia cuáles son los requerimientos lingüísticos que tiene esta unidad. Por ejemplo, ¿qué van a leer? ¿Cuántos textos van a leer? ¿Qué tipo de texto van a leer? O sea, no hay que ser profesor de lenguaje o de español o de comunicación para poder tener clara cuál es la estructura de un texto. Por ejemplo, en ciencia, si van a leer a lo mejor un informe o a lo mejor una definición o simplemente un texto divulgativo de lo que es a lo mejor la higiene bucal, ¿ya? Ese texto de higiene bucal tiene una estructura y esa estructura va a demandar a los estudiantes ciertas competencias para poder acceder a la comprensión del texto, ¿ya? Entonces, yo primero sugiero humildemente de que los profesores definan cuáles son las lecturas que van a hacer en función del logro de este aprendizaje, de esta unidad. Una vez que yo tengo estas lecturas definidas, tengo que ver la complejidad de estas lecturas. ¿Cuán complejas o cuán menos complejas son? Y en función de eso, trabajar la comprensión lectora no desde el lenguaje, sino que desde la asignatura misma. Un segundo paso es ver, ya, ¿qué actividades de escritura voy a hacer? Voy a hacer a lo mejor que ellos simplemente tomen apuntes adentro de mi clase y solamente se va a remitir la escritura a un espacio de construcción o toma de apuntes que es súper válido. No siempre tenemos que hacer cosas con la escritura. También los apuntes son un producto necesario para poder ordenar los contenidos y sobre todo ordenar y sistematizar la información que los estudiantes adquieren. Yo también les puedo enseñar a tomar apuntes. A lo mejor en otro momento de este aprendizaje voy a hacer que los chicos hagan un reporte o un informe. Entonces ahí tengo claro qué van a leer, qué van a escribir, y también puedo tener claro cuál es el tipo de interacción oral que yo quiero dentro de mi sala de clase. ¿Solamente voy a hacer una interacción oral asociada a pregunta-respuesta o voy a consolidar un espacio de interacción oral un poco más formalizado? Un foro, un debate, una entrevista, una exposición. Entonces, si yo siempre pongo estas habilidades lingüísticas de lectura, escritura y oralidad transversal a los contenidos, me arma un mapa, ¿cierto? Muy claro de cómo trabajarlo adentro. Y yo creo que eso todo lo podemos hacer porque la lectura, la escritura y la oralidad están en todas las asignaturas y por eso aquí es un recurso que se pone a disposición de las disciplinas. Gracias, Marcela. Muy importante esto que nos estás diciendo, que ratifica, por supuesto, ese rol del lenguaje en estos ambientes de aprendizaje. No importa, digamos, o más bien teniendo en cuenta esa interdisciplinariedad o intereses que tú también nos has mencionado. Hay una pregunta también que nos hace Gilma Camelo, que digamos, nos dice cómo desde la alternancia, este contexto de hibridez, puedo verificar que los aprendizajes en niños de preescolar, y pongámoslos en términos generales, cualquier nivel, son efectivos y no son respuestas de los padres o acompañantes de los niños. Aquí tal vez nos preguntamos por el rol también de todos los actores educativos, docentes, padres de familia, la vinculación y también directivos docentes, que había una pregunta anteriormente, digamos, dándonos esa inquietud, ¿no? Dejándonos esa inquietud. ¿Cuál es la relación entre docentes, directivos docentes, padres de familia en esta construcción de ambientes de aprendizaje, Marcela?
Yo creo que el cómo va a depender mucho en esta alternancia, ¿cierto? De modalidad, qué dispositivos vas a tener a disposición para que el estudiante pueda o la familia pueda, sobre todo en preescolar, entregar esa información. Y lo otro ahí también, yo no soy profesora de preescolar, pero he estado entrevistándome estas últimas semanas con hartos profesores de educación primaria y algunos de preescolar. Ahí también va a ser fundamental el vínculo que yo logre con la familia, esta capacidad de honestidad respecto del aprendizaje. Muchos padres tienen vergüenza o temor de que sus hijos no aprendan. Y sobre todo cuando están puestos en una posición de exposición grupal. Para uno es súper normal adentro de la sala de clase, porque uno es profesor, uno es maestro, uno es docente y uno está acostumbrado a lidiar con las frustraciones adentro del espacio de la sala de clase. Pero no todos los papás tienen esa condición, porque no todos los papás son maestros. Entonces, muchas veces los padres están detrás diciéndole a los niños, no digas que no sabes, porque los ponen en evidencia al respecto. Entonces, ahí yo creo que un elemento importante es ver qué vínculo de confianza y de honestidad yo como docente puedo generar con mi familia, con la familia del estudiante, con la familia de mi curso. Yo creo que es un elemento fundamental. Y otro elemento fundamental, como les decía yo, es ver cuál es el dispositivo con el que ellos y yo cuento para recoger esta información. Si a lo mejor solamente tienen celulares, yo podría hacer que los niños graben a lo mejor alguna cápsula o algún video con algún contenido que movilicé. Si les leí un cuento, a lo mejor que ellos graben con su voz lo que entendieron del cuento. A lo mejor podría por WhatsApp enviar a los papás ciertas preguntas y que los niños contesten las preguntas y el papá lo videe y mande después el video por WhatsApp o por plataforma. Pero ahí, para mí, a mi juicio, a mi humilde juicio, yo insisto, no soy profesora de preescolar, creo que el vínculo con la familia y el dispositivo que tú vas a tener para poder recoger esa información son elementos claves para poder tomar decisiones. Marcela, mil gracias. Los docentes que están conectados aquí en Webex, también los docentes que están en Facebook, pues ratifican del agradecimiento, ratifican también el trabajo que ellos vienen realizando, que todas las herramientas que tú has mencionado a lo largo de este webinar, pues siguen fortaleciendo ese quehacer y esa práctica pedagógica. Así que pues estamos muy agradecidos contigo y pues ya en aras digamos, de dar una conclusión a este webinar, le damos la palabra al equipo de la Universidad de los Andes. Agradecemos también a ellos por su espacio y su acompañamiento y pues bienvenidos todos a estos espacios de diálogo y los seguimos invitando a que nos acompañen nuevamente en los webinars que tenemos ya programados. Marcela, felicitaciones, muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Lisette y Marcela, por sus intervenciones. También a los asistentes, gracias por enviar todas esas preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado. Por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de las actividades programadas. Que tengan una feliz tarde.